preguntado ¿qué es la morfología? Bueno, mi nombre es Francesca Sánchez, estudio en la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Antonio de los Altos, y hoy voy a hablarles sobre la estructura morfológica de contenidos informativos. Así que, sin más nada que añadir, comencemos. Esta estructura no solo se refiere a la forma en que se redactan los textos, sino que también a la jerarquización del contenido. El contenido que se va a presentar será el mensaje comunicacional, la morfología del periódico, el análisis morfológico del periódico, la tabla de análisis morfológico y, por último, pero no menos importante, la estructura de un periódico externo e interno. El mensaje de la comunicación es la unidad básica de la comunicación y se refiere a la información que un emisor transmite a un receptor a través de un canal específico. Este mensaje puede adoptar diversas formas. Existen tres significados de mensaje: el significado denotativo, que es donde nos referimos al significado literal o explícito del mensaje. Existe también el mensaje denotativo, que es el significado más subjetivo y emocional que se asocia con el mensaje. Y por último, pero no menos importante, la interpretación contextual. Este significado también puede cambiar según el contexto cultural y social en el que se produzca la comunicación. La morfología del periódico. Cuando hablamos de la morfología del periódico nos referimos a la estructura y organización visual de sus elementos, así como a la disposición de los contenidos informativos. Elementos claves que componen la morfología del periódico. Tenemos en primer lugar la portada, que es la primera página del periódico y suele contener los titulares más importantes del día. Luego tenemos las secciones. Los periódicos están organizados en secciones, cada uno dedicado a un tema en específico. También tenemos las columnas o artículos, que están dentro de las secciones. Todos los periódicos contienen columnas y artículos que pueden variar en longitud y estilo. Tenemos los elementos visuales. En la morfología del periódico también se incluyen diversos elementos visuales que enriquecen la experiencia del lector, el diseño y la tipografía. El diseño general del periódico juega un papel crucial en la morfología. Y por último tenemos el índice o el sumario. En algunos periódicos incluyen un índice al principio del mismo, que guía al lector sobre las secciones disponibles y así le facilita al lector la navegación en el periódico. El análisis morfológico implica examinar en detalle la estructura y organización de sus componentes, así como su función y cómo se interrelacionan para transmitir información. Tenemos la estructura general, donde podemos conseguir el formato, que vendría siendo la variación en el tamaño del periódico y lo que influye en la disposición de los contenidos. Y también tenemos las páginas, que por lo general un periódico se compone de varias páginas, que se agrupan en secciones temáticas. También tenemos los componentes de la portada, que vendrían siendo el nombre del periódico, la fecha y el número, los titulares principales y las imágenes. Por otro lado, tenemos las secciones y la organización, que son las divisiones temáticas y el número de artículos por sección. También tenemos los elementos textuales, que vendrían siendo los títulos y el cuerpo del texto. Y también tenemos la publicidad, que son los anuncios que pueden estar distribuidos a lo largo del periódico. También abarca los elementos visuales, que vendrían siendo las fotografías e ilustraciones, las gráficas e infografías y los cuadros de resultados. Y por último tenemos el diseño tipográfico, que vendría siendo la variedad de tipografía y el color que se usa a lo largo del periódico. Ahora vendríamos a hablar sobre la tabla de análisis morfológico. De primer lugar tenemos la palabra, que es la palabra a la que se va a analizar. Luego tenemos el lexema, que es la parte de la palabra que tiene un significado principal. Luego tenemos el morfema, que son las unidades mínimas del significado que se añade al lexema. Luego tendríamos la categoría gramatical, que es la clase a la que pertenece la palabra. Luego el número, que vendría siendo singular o plural. El género sería masculino o femenino y el tiempo verbal. En caso de ser un verbo, el tiempo que se conjuga vendría siendo presente, pasado o futuro. La estructura de un periódico se refiere a la organización y la disposición de sus diferentes elementos y secciones. Por lo tanto, la estructura permite a los lectores navegar fácilmente por el contenido y encontrar la información que les interesa. En la estructura externa del periódico se encuentra la portada, el mástil, los titulares, las imágenes y el sumario. Por otro lado, en la parte interna se encuentran las secciones, los artículos, las columnas, los clasificados, los suplementos y la publicidad. Y para resumir, una adecuada estructura morfológica no solo organiza la información de manera específica, sino que también establece prioridades y valores dentro del contenido informativo, así facilitando la comunicación más efectiva y significativa con el público. Muchas gracias, esto fue todo. Hasta la próxima.